sobre el lugar donde atacaba me ha pedido y eso. O sea, el mecanismo en sí me quedé ahí, no entendí. Ok, entonces vamos allá. A ver, déjame ver qué me dicen por acá. Hola, buenas tardes. Excelente. ¿Alguien más? Ya tenemos una pregunta de Carlos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por acá estaba lloviendo fuerte, no sé. Espera 2 minutos. Si eso a lo mejor hace que algunos compañeros no puedan entrar. Profe, yo tengo una pregunta, pero la estoy formulando bien para hacérsela. ¿Sí? Está bien, Medin. Estoy mirando. Ok, vamos a ver. Ya les tengo su actividad formativa de Tiole. Solo que estoy esperando a ver si podemos avanzar hoy un poquitín para enviárselas. Vamos a ir buscando la diapositiva que me dicen. Tres. Una apertura de 3, lo último. Ok, yo creo que podemos empezar. Buenas tardes, Ali. Creo que podemos empezar ya. Esperamos 5 minutos a ver si llegaba algún otro compañero más. Y bueno, no somos muchos, pero vamos a empezar. Medin, no te preocupes por la pregunta. Cualquier cosa tú, voy a contestar la de Carlos, y cualquier cosa regreso acá a la pregunta, y si no, pues al final de la clase, ¿oíste? Listo, profe. Entonces vamos a la de Carlos primero. Y vamos aquí. Ok. La pregunta de Carlos es sobre la apertura de los epóxidos. Y él se fue directamente a la última diapositiva de la parte ácida y básica. Sin embargo, yo quise regresarme un poquito más atrás. La mayoría de las aperturas de los epóxidos, ¿verdad?, son regioselectivas. ¿Qué significa esto? Que va a atacar una parte del epóxido. ¿Cuál? La menos impedida. Igual pasa con los éteres de cadena lineal, que no son cíclicos, que no son epóxidos, o que no son furano, etc. Aquí teníamos un ejemplo con un nucleófilo fuerte. Estos dos ejemplos eran con nucleófilo fuerte, por ejemplo. El reactivo de Grignard, un reactivo de Grignard. Dígame. Interrumpan, ¿pero está grabando la clase? Todavía no. Ah, ya.
Pero si quieren la grabo ya. Es que como voy a entrar y salir todavía no estoy como que repasando, no lo muevo. Pero la podemos... No se preocupe, no se preocupe. Okay. Ya, pues, no. Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos dos nucleófilos fuertes, un reactivo de Grignard y acá, ¿verdad? Un metóxido. Los nucleófilos, miren que van a hacer su ataque nucleofílico en los carbonos menos impedidos, ¿sí? Aquí este carbono solo tiene hidrógenos, este tiene un metilo, un sustituyente, este es el menos impedido. ¿Okay? Y por lo tanto, el reactivo de Grignard hace su ataque en este carbono. El reactivo de Grignard viene y hace su ataque en ese carbono, porque ese carbono es el menos impedido. Igual aquí tenemos dos con metilos y con un solo metilo. Este carbono es el menos impedido. Por lo tanto, el ataque nucleofílico es allí. ¿Sí? Si observan, acá tenemos el carbono. ¿Qué pasa cuando el nucleófilo viene y hace el ataque nucleofílico? Cuando el nucleófilo viene y hace su ataque nucleofílico, causa una ruptura. ¿Sí? Y forma el alcóxido. Ese alcóxido después trae un protón del medio. En este caso acá el medio fue el disolvente, el metanol. El metanol es el que le está proporcionando el protón al alcóxido que se formó. Y acá pues tenemos el ion hidronio, un ácido, ¿verdad? Que es el que le está proporcionando, también puede ser agua. Que le proporciona el protón al alcóxido que se formó aquí como intermediario. Pero ambos ataques fueron en el carbono menos impedido. ¿Cuál es el carbono menos impedido? ¿Cómo lo reconozco? El que tiene menos sustituyente. Recuerden que cualquier otra cosa que no sea hidrógeno es sustituyente. Cualquier otro átomo que no sea hidrógeno es un sustituyente. Entonces acá teníamos un éter, pero ahora en un medio ácido. Es decir, que hasta cierto modo se está activando los carbonos adyacentes al oxígeno. ¿Por qué? Porque al protonarse este oxígeno puede haber un tipo de ruptura, obviamente de ruptura heterolítica. Entonces, aquí, una vez protonado, que hace más susceptible a los ataques nucleofílicos, los centros electrofílicos adyacentes al oxígeno, podemos ver que hay un carbono que está menos impedido, como lo dice aquí, y otro que está más impedido. Entonces, como se liberó un halógeno, en este caso el yodo, que es un nucleófilo fuerte, pues el ataque nucleofílico sigue siendo igual o sea, es regioselectiva, al carbono menos impedido, ¿sí? Que tiene menos impedimento estérico o que tiene menos sustituyente, el menos impedido o menos sustituido. ¿Okay? Igual, viene a hacer el ataque aquí, se forma un enlace y una ruptura y acá se forma el alcohol. Aquí, yo no sé, ese día ya estaba, yo creo que cansada, el jueves, aquí decíamos, ¿verdad? Creo que era Olga, creo, no me acuerdo muy bien, que decíamos que teníamos un borhidruro de aluminio litio, que él es un agente reductor. ¿Qué hacen los agentes reductores? Donan hidruros. Bueno, ya me comí un electroncito. Entonces, el hidruro puede actuar como base y como nucleófilo, igual que cualquier otra especie, ¿verdad? Entonces, actuando como nucleófilo, en este caso, va a ser un ataque nucleofílico al carbono menos sustituido, aunque tenga menos impedimento estérico, va a causar la apertura y el alcohol va a quedar de este lado, tal y como está en la imagen. Ese día yo no sé por qué yo lo veía al lado del CH3. Eso está bien, ¿no? Hay una regioselectividad. Siempre el ataque nucleofílico va a ser principalmente al carbono con menos impedimento estérico o menos sustituyentes. Bueno, aquí decíamos que era simétrico, así que no vamos a entrar en acá, lo que quiere saber Carlos. Aquí tenemos un medio ácido por ese protón positivo. Y aquí tenemos una base, porque nosotros sabemos que esto está con forma de hidróxido, ¿verdad? Como una base o un nucleófilo.
Una base o un nucleófilo fuerte. Recuerden que esta especie puede actuar como base o como nucleófilo. En ambos casos, fuerte. ¿Ok? Y igual acá tenemos un nucleófilo súper fuerte. ¿Ok? Nucleófilo. En cambio, acá tenemos un nucleófilo débil. Y lo más importante, tenemos un ácido o una especie que puede donar protones, rica en protones. Entonces, sabemos que el primer mecanismo es cuando tengo un ácido que es como catalizador, primero va a reaccionar el éter con el catalizador, es decir, que un par de electrones del oxígeno va a extraer ese protón, ¿sí? Se va a formar, déjeme borrar aquí. Acá que tenemos etanol realmente. No una base porque no tengo un metal. ¿Okay? Si tuviera un metal, entonces tengo una base. ¿Qué se va a formar? Se va a formar la protonación del éter. Cuando ese éter se protona, en este caso el epóxido se protona, va a quedar positivo, una carga formal de +1. ¿Okay? Olvidémonos aquí un ratito, bueno, no, mejor no, los sustituyentes, los 2-metil. Entonces, cuando él ya está protonado, recuerden que esa protonación, esa catalización por el medio ácido, es para activar mejor los centros electrofílicos. Él, por resonancia, puede sufrir una apertura, ¿sí? Igual que en los carbonilos. En los carbonilos decíamos que cuando tengo un carbonilo, ¿verdad? Que decimos que hay dos formas de llamar esto, que está protonado. El carbonilo protonado, él va a sufrir resonancia. Y decimos que esto lo hacemos para activar el centro electrofílico, o sea, este carbono, para activarlo, porque como puede sufrir resonancia, forma este carbocatión y se activa el centro electrofílico, o para hacer el centro electrofílico, porque ya en sí los carbonilos tienen un centro electrofílico más susceptible a ataques nucleofílicos, como usted lo quiera decir. Activamos el carbonilo, porque activarlo significa que al formar ese carbocatión como intermediario por la resonancia, es más susceptible a los ataques nucleofílicos, ¿verdad? Entonces, se puede decir activación del carbonilo o activación del centro electrofílico. Ok, entonces pasa lo mismo aquí. Cuando yo tengo este éter, o cualquier éter, y lo protono, porque estoy catalizando con un medio ácido, puede haber una resonancia. Vamos a ver cómo me quedaría. ¿Ah? Y me quedaría un carbocatión aquí. ¿Por qué aquí? Porque es secundario, o sea, no, terciario, más estable. Terciario. Cuando se cataliza en medio ácido, que adquiere ese protón de más y puede sufrir entonces la resonancia, puede formar un carbocatión. Y siempre se va a buscar formar el carbocatión más estable. O sea, la naturaleza siempre va a buscar estabilidad en las estructuras o en cualquier cosa, ¿verdad? Estabilidad. Entonces, se forma el carbocatión aquí porque es el carbocatión terciario que es el más estable. Cuando ya tengo este intermediario, recuerden que los carbocationes son intermediarios, entonces el nucleófilo, que es débil, que no es un nucleófilo fuerte, puede hacer el ataque nucleofílico. Importante aquí también recordarles que si esto fuera un centro quiral, o sea que no fueran metilos y metilos, sino que por acá ya tuviera un etilo y un metilo, entonces el ataque nucleofílico podría ser ¿por dónde? Por ambas caras,
por arriba y por abajo, y por lo tanto voy a tener una mezcla de enantiómeros. En este caso no hay una mezcla de enantiómeros, no lo dice aquí, porque tengo 2 metilos, ¿sí? Entonces, el nucleófilo débil se unió a este carbono. ¿Por qué se unió a ese carbono? Porque como estoy catalizando en un medio ácido, el oxígeno se protonó del éter y ocurrió una ruptura, ¿verdad? ¿De qué tipo? Heterolítica. Los electrones se fueron con el oxígeno, ahora formando un alcohol, y se forma aquí un carbocatión. Entonces, se forma este producto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo ese ácido? Profesor, una pregunta. ¿Y el H del alcohol, el hidrógeno, qué le pasa cuando se une? ¿O ese es el que extraen? Ese lo puede extraer la base conjugada del ácido diluido que tengas como catalizador. Porque ya, recuerda, ¿te acuerdas un poquito de esa reacción de, creo que era hidratación de alquenos que vimos, ¿no? Sí, ya más. Nada más estoy viendo el H y puede ser un ácido como tal. ¿Ya? Sí, puede ser ácido sulfúrico diluido. Entonces, reaccionar el ácido sulfúrico con el agua te forma el hidronio, y el hidronio es el ácido que te está donando el protón aquí. Pero después, ¿verdad? Necesito recuperar el ácido sulfúrico como tal y la molécula de agua como tal. Entonces, va a hacer que la molécula de agua extraiga el protón, forme el hidronio, y después ese hidronio reaccione con la base conjugada del ácido sulfúrico, extraiga el protón y tengo de nuevo agua y ácido sulfúrico, que son mis catalizadores. Por eso es un catalizador, porque se necesita recuperar. Entonces, ese protón se lo lleva las bases conjugadas de los catalizadores. ¿Ok? Esto es en medio ácido. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un nucleófilo fuerte? ¿Verdad? Que yo tengo un nucleófilo fuerte, o estoy en un medio básico. O sea, si estoy en un hidroxilo ahí de sodio, de litio, un nucleófilo fuerte. Entonces, como nucleófilo fuerte, nosotros sabemos que la sustitución de preferencia va a ser ¿de qué tipo? SN. Si es un nucleófilo SN2. Exactamente. Un nucleófilo fuerte va a ser una SN2. O sea que va a ocurrir principalmente en un solo paso. Entonces, como nucleófilo fuerte, él va a buscar de una vez hacer el ataque nucleofílico. ¿Y a dónde lo va a hacer? Igual que vimos anteriormente, por eso quise repasar las diapositivas anteriores. Va a buscar el carbono menos impedido, el carbono menos sustituido. ¿Sí? Entonces, él como nucleófilo, como lo vimos hace ratito con los otros nucleófilos, hace el ataque nucleofílico a ese carbono menos sustituido, causa la ruptura heterolítica, forma el alcóxido, y ese alcóxido extrae un protón. ¿De dónde va a extraer el protón? Del alcohol. ¿Sí? Que está como disolvente allí. Y aquí podemos ver entonces el producto. Entonces, la diferencia principal radica en si tengo o no un medio ácido. Si tengo un ácido como catalizador de la reacción. Si tengo un ácido como catalizador de la reacción, entonces tengo que pensar que se protona, causa la ruptura, se forma este intermediario como si fuera una SN1, ¿verdad? Forma un carbocatión que se va a ser el más estable, que en este caso entonces es el más sustituido para que sea uno terciario, secundario, dependiendo de la estructura. Y allí es que va a ocurrir el ataque nucleofílico de un nucleófilo débil. Entonces este es como si fuera una SN2 y este una SN1. ¿Qué tal, Carlos? Súper claro. Gracias, profe. Ay, me alegro. De nada, la orden. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre uno y el otro. Y este es un nucleófilo, tal y como lo mencionamos a las diapositivas anteriores. El nucleófilo, pues es una reacción regioselectiva, la apertura de los epóxidos con nucleófilos, sobre todo con nucleófilos fuertes, ¿no? Estamos hablando de nucleófilos fuertes. Va a buscar siempre el carbono menos impedido.
Ok, déjenme finalizar aquí la presentación. Y vámonos acá. Medín, ya tenemos un poquito más de público. Medín, ¿tiene la pregunta o todavía? Era más o menos por ahí la explicación, porque estaba viendo era más bien en los éteres. Ajá. Y entonces estaba leyendo como que si tenía un éter solo con alquilos primarios, con grupos de alquilos primarios y secundarios, ocurría una SN2. Pero si tenía terciario, ahí podría ocurrir una eliminación. Sí, porque la SN2 no puede ocurrir con alúdos terciarios. Ajá, entonces ya con eso como que lo relacioné con la explicación que dio acá y pude entenderlo. Ah, ok. Así que, gracias, profe. De nada. Bueno, miren, chicos, antes de empezar la clase, yo voy a tratar, vamos a ver si puedo, de darles unos tips en el laboratorio. Más o menos tengo idea de lo que están haciendo. Ustedes me pueden hacer preguntas del laboratorio. No es que yo les voy a dar las respuestas de las preguntas que le está haciendo el profesor. No sé si el profesor se ha logrado reunir con ustedes. Él me dijo que lo iba a tratar de hacer. Pero sí quiero estar un poquito más empapada en el asunto de cómo van. Obviamente sé que vamos a tener una pequeña deficiencia en esa parte. Pero tenemos que tratar de que esta situación, pues no haya que ustedes vayan, como dicen los memes por ahí, ¿qué le enseñó? Está bien, profesora, ya entendí, aprender y hablar. No, tenemos una formación bastante completa a pesar de las circunstancias. Entonces, yo me traje aquí, ¿verdad? Esto, que es un perfume realmente, porque vi que el profesor les está colocando unos experimentos con embudos de separación. Yo no sé si alguno de ustedes ya tiene experiencia con embudos de separación. Si tienen experiencia, cuéntenme. Puede ser por el chat, ¿eh? Como no estoy compartiendo, puede ser por el chat. Con embudos de separación. ¿Lo han tocado alguna vez en química general, en el colegio? ¿Lo han manipulado? Carlos dice que sí. ¿En química general, Carlos? Sí, en la escuela. Yo creo que en química general nos hicieron como una demostración. No me acuerdo muy bien, pero creo que era algo así. Ah. Lo vi, pero no lo toqué porque tenía miedo de romper. Ajá, no lo han manipulado como tal, ¿verdad? Ok, bueno. Carlos tuvo la suerte que en su colegio sí. El embudo de separación, a diferencia de esto, va a tener aquí una llavecita, ¿sí? Entonces, miren mis dedos, no sé si lo logran ver, estoy tratando de colocárselos, ¿sí? Ven que no están así, está así, una apertura así. Con esta forma, ustedes van a lograr abrir esa llave. Yo, cuando vaya a la universidad, la semana pasada fui, pero no tenía idea que lo iba a necesitar. Les voy a traer un embudo para que por lo menos lo vean otra vez, ¿no? Esta forma de los dedos. Entonces, miren este dedo como yo lo tengo acá, ¿verdad? Porque acá arriba ustedes van a tener, igual que este perfume, una tapa. Entonces necesitan detener esa tapa. Y acá van a tener eso. Cuando ustedes van a agitar, aquí van a tener dos disolventes y van a agitar el embudo. Yo sé que el profesor les puso una imagen, pero no es lo mismo. De hecho, estoy ideando a ver si se puede, si tengo una manera de conseguir algunas cosas para que ustedes experimenten en su casa con el aceite y el agua, y alcohol y aceite, ¿verdad? No es que se los voy a evaluar, sino para que vayan mirando algunas cosas que yo les voy a contar. Entonces, usted agita, hay un error muy grande, los analíticos no lo cometen mucho, pero los que no somos analíticos, yo no soy analítica, pero con el tiempo uno va aprendiendo de no hacer eso. Muchos en las escuelas le enseñan a agitar así. Yo vi el video y como que agitaban así, no sé, una cosa toda así, ¿no? Y obviamente cada vez que uno agita, uno abre con la llave, con esta forma de los dedos, para que salga el gas que se está liberando. La forma de agitar ese embudo es de esta forma, como círculos, ¿sí? De forma circular. No, usted no lo va a tener acostado así, ni lo va a tener parado así, no. Usted lo tiene como oblicuo, inclinado, en el eje de la Z. Entonces usted hace así, ¿sí? Abre,
Entonces, la llave, para que se libere el gas, siempre el dedo tapa en el tapón, vuelve y agita de forma inclinada. Los embudos no se deben llenar. Por ejemplo, el embudo dice que tiene una capacidad de 500 mililitros. Y ustedes van a decir, bueno, entonces le adiciono 250 mililitros de hexano, vamos a decir hexano, y 250 mililitros de agua. Y entonces el embudo va a estar hasta el tope. No. La capacidad es una cosa, sí, agarra 500 mililitros, pero yo nunca lo debo llenar. Si tengo uno de 500, debo usar 200, 180, dejándole un espacio porque yo sé que se va a liberar un gas. Entonces tengo que dejarle el espacio a ese gas, ¿no? Si yo lo lleno mucho y hago así, de una vez puede haber una reacción ahí que, dependiendo si el embudo es nuevo o no, hasta me puede explotar. Entonces, nunca se debe llenar a la capacidad, nunca. Si el vaso dice que es de 200, iba a llenarlo hasta... No, nunca, jamás. Entonces, usted lo agita así, ¿sí? Abre, agita, abre, agita. De esta forma, así, inclinada. Nunca así, porque me ha tocado ver así, ¿verdad? Si usted hace así, o como sea, de que para que se mezcle bien, o hacen así, no sé, miren los movimientos ahí, ¿verdad? Lo agitan así muy fuerte. Se les va a crear un tipo, aquí hay burbujas, no sé si lo logran ver, bueno. Aquí hay burbujas de lo que yo lo he agitado, ¿verdad? Entonces, siempre con cuidado, varias veces, y abre varias veces. Las primeras veces se va a liberar más gas porque está ocurriendo las reacciones, ¿verdad? Las extracciones. Ya después se libera menos gas y usted puede agitar con un poquito más de fuerza. Y abre con esta forma de los dedos. Ok, si usted agita muy fuerte, recuerda que ahí tenemos dos disolventes que no son miscibles, que no se mezclan. Se les forma aquí burbujas, allá serían emulsiones, como una capa así, cuando usted le echa un poquito de agua, un aceite así todo feo, una capa grasosa, así pareciera, ¿no? Todo cremoso. Esas emulsiones después usted no va a poder ver o no va a poder separar de manera óptima las dos disolventes, las dos fases. El objetivo es de que algunos compuestos van a quedar en una fase, o sea, en un disolvente, y otros compuestos van a quedar en la otra. Usted va a hacer una separación. Esa es una técnica de separación. Entonces, si usted agita mucho, simplemente se le va a formar una cosita fea que usted no va a poder o separar porque no ve las dos capas, o va a perder su rendimiento, no va a ser óptimo. Recuerden que esa es una parte importante dentro de las reacciones, que el rendimiento sea óptimo. Y hasta las técnicas me ayudan a mí con el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a ver una capa arriba. En el centro voy a ver esto que llamamos emulsión. Todo ahí mezclado, los dos disolventes, pero de una forma fea, que no logro distinguir cuál es cuál. Y en la parte de abajo voy a ver el otro disolvente. ¿Ok? Entonces hay que agitar de esta forma para que no ocurra eso. Lo he visto hasta con colegas que hacen así y después no pueden ver las capas. Luego, si se me formó una emulsión, yo tuve todo el cuidado habido y por haber y se me formó unas emulsiones porque esos disolventes acostumbran a formar emulsiones, etc. ¿Qué hago? Hay muchas técnicas. Yo le voy a decir la que a mí me gustan. A mí, no quiere decir, usted va a colocar el embudo, ¿verdad? Hay un trípode con un anillo, usted coloca el embudo allí, lo destapa, con un policial, usted va a meter el policial y lo va a revolver de esta forma, ¿sí? Así usted va a mover la solución. De esa forma, como usted está moviendo los disolventes que están allá adentro, las emulsiones se van a ir perdiendo. Cada disolvente va a buscar su lugar con un policial. De manera suave, usted mueve las paredes así. Y con eso se le va a quitar un poco de las emulsiones. Existen otras técnicas como adicionarle cloruro de sodio, una solución de cloruro de sodio, de sal, ¿verdad? Ayuda.
a disminuir un poco las emulsiones, pero como, aunque el cloruro de sodio pareciera que no le hace nada, yo prefiero, si lo que yo quiero está en la solución acuosa, después voy a tener cloruro de sodio en la solución acuosa, etcétera, yo prefiero no adicionarle nada. Simplemente con el policial alrededor, adentro del embudo policial, voy a moverlo, agitarlo para que las emulsiones se vayan perdiendo. ¿Ok? Esa es una técnica si ocurrió una emulsión porque agité muy fuerte o porque simplemente pues, hay reactivos que son así. Siempre va a haber un poquito de emulsión, pero eso con el tiempo se va quitando. Pero si agito muy fuerte, olvídenlo. ¿Qué pasa? Ahora sí voy a hacer una pregunta de quién me contesta, no es de puntos, pero a ver quién me contesta. Si yo no sé cuál es el disolvente que está arriba y cuál es el disolvente que está abajo. Nosotros siempre decimos en orgánica una fase acuosa y una orgánica, porque siempre hay como un ácido diluido, una base diluida, ¿verdad? Una fase más polar, pero pueden ser los dos disolventes orgánicos. Así que digamos, ahora mismo, como si yo no sé quién disolvente está arriba y qué disolvente está abajo, ¿qué yo podría hacer para saberlo? Buscar las densidades de los disolventes que utilicé y el que está más abajo es el que tiene menor densidad. El que está abajo es el que tiene mayor densidad. Pero ¿qué pasa si yo no tengo a la mano eso? ¿Qué hago? ¿Qué a ustedes les ocurre? Estos son los tips de laboratorio, ¿no? ¿Qué es? Si yo no sé quién quedó abajo, arriba, y no tengo oportunidad de ver el recipiente, porque obviamente en el recipiente están las propiedades de cada reactivo y ahí estaba la densidad, o debe estar la densidad. Si no tengo oportunidad de ver el recipiente, ¿cómo sé quién quedó arriba y quién quedó abajo? Bueno, yo tomo un poquito de, dígame, Melanie fue la que levantó la mano. Sí, creo que sería si tengo un disolvente que es hidrosoluble y el otro es liposoluble, pues el hidrosoluble va a quedar abajo, entonces el otro va a quedar arriba. No, no necesariamente. Miren, por ejemplo, yo les voy a decir, el cloroformo. El cloroformo, dependiendo frente a quién yo lo coloque, queda arriba o queda abajo. Entonces, porque hay disolventes más densos que el cloroformo y van a quedar abajo. Y a veces, dependiendo con quién yo lo estoy colocando, va a quedar abajo. Si yo lo coloco, creo que con hexano, él va a quedar abajo. Pero creo que si lo coloco con agua, él queda arriba, porque son densidades distintas. Entonces, ¿cómo yo sé quién quedó arriba y quién quedó abajo? Hay una forma en el laboratorio que es, si yo sé, o sea, yo tomo un poquito de uno de los dos, el que yo quiera. Si yo tengo una solución acuosa, yo puedo tomar un poquito de agua y le adiciono agua. Y veo cuál de las dos capas creció, ¿sí? Aumentó. Había un volumen y después un volumen más grande y se nota en el embudo de separación, ¿verdad? Entonces yo veo cuál de las dos creció, cuál de las dos aumentó su volumen y yo digo, la de abajo, entonces quiere decir que el agua está abajo, ¿sí? O en el caso del cloroformo, que le digo que en algunas ocasiones, dependiendo frente a quién lo coloque, puede quedar arriba o puede quedar abajo y yo tengo la duda de dónde quedó, arriba o abajo, porque yo sé que puede quedar en los dos, dependiendo frente a quién. Entonces yo digo, ¿qué hago? Tomo un poquito de cloroformo, se lo adiciono y la fase, como voy a tener dos fases, la fase que aumente de volumen, de longitud, ¿verdad? Ahí es donde está el cloroformo. ¿Ok? Entonces, profe, ¿podría repetirlo? Mi cerebro no entendió. Sí, mira. Ponte que tienes, vamos a decir, agua y aceite, ¿verdad? Pero que tú no supieras cuál es cuál. ¿Qué es lo que haces? Tomas un poquito más de aceite. Por eso digo que estoy tratando de ver qué podríamos hacer por eso. Tomo un poquito de aceite y se lo adiciono al embudo de separación a donde tengo los dos. Después que hice la extracción, agité, le saqué varias veces el gas, lo coloqué ahí y ahora yo digo, ¿quién quedó arriba y quién quedó abajo? No sé. No tengo oportunidad de ir al recipiente
del reactivo a ver la densidad de cada uno. O no me la sé, o no tengo celular, etcétera. ¿Qué hago? Póngale por lo que usted quiera. Está en una competencia, no tiene acceso a eso. ¿Qué hago? Bueno, si yo quiero saber dónde quedó el agua o el aceite, o dónde quedó el cloroformo, lo que yo hago es que, como yo tengo acceso a los disolventes por separado y sé quién es el hexano, quién es el cloroformo, quién es el agua, tomo uno de los dos de los que tenga en mi embudo, uno de los dos cualquiera, y se lo adiciono al embudo, que tengo las dos fases. Las dos fases, una de ellas va a aumentar. ¿Por qué? Es como cuando hacíamos la hibridación de orbitales, ¿verdad? Que yo les decía que los orbitales se hacían como que si fuera uno grande y uno chiquito. ¿Por qué? Porque había mayor densidad electrónica, es lo mismo. Yo tengo dos fases que en principio yo puse 100 y 100. 100 mililitros, vamos a decir. 100 mililitros y 100 mililitros. Y se ven igualitas, así como los dedos ahora mismo. Pero yo no sé cuál es el que está acá arriba y cuál es el que está acá abajo. Si yo adiciono uno de ellos, va a aumentar. Se va a ver acá más grande que esta capa de abajo, se va a ver más grande que la de arriba. O si le coloqué el de arriba, la capa de arriba se va a ver más grande que la de abajo. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo sé que estoy adicionando hexano, vamos a decir, entonces el hexano me quedó arriba. O si yo estoy adicionando agua, el agua me quedó abajo. ¿Sí? Cuando aumente esa capa, porque voy a tener dos fases, dos capas, no se van a mezclar. Yo agito, no se van a mezclar, voy a tener dos capas, la que aumente, dependiendo del solvente que yo esté adicionando, ese es. No sé si ahora quedó más claro, Carlos. Profe, entonces en otras palabras sería como la subida. O sea, te das cuenta porque, imagina si le agregas agua, entonces vas a saber cuál es el agua, pues porque es el agua es soluble en agua. Exactamente. Si le adiciono agua y aumentó la capa de abajo, entonces yo digo, el agua está abajo. Pero si yo adiciono agua y quedo en la capa de arriba, entonces el agua está arriba. Porque depende de quién. Recuerden que esto no es como que siempre el agua va a estar abajo. No, eso depende frente a quién yo lo coloque. Las densidades son distintas. Dígame, Carlos. No, que ya entendí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso es como, bueno, en función a la falencia que estamos teniendo por no poder ir al laboratorio, ¿verdad? Y son tips de cosas que les van a funcionar más adelante. Esperemos que más adelante ya puedan asistir a un laboratorio, por lo menos, el otro año, no sé. Y vayan obviamente no va a ser lo mismo que tocarlo, agitarlo, que la profesora dice que así, ¿verdad? Y tengo que estar abriendo. Importante, se nos olvida a todos, yo creo, a veces. Coloco el embudo en su anillo. El video yo lo vi que el profesor me lo envió, muy bien. Para poder separar los disolventes que tengo aquí, necesito quitarle la tapa al embudo de separación. Si yo no le quito la tapa, yo puedo abrir y va a haber una pelea ahí. Necesito destaparlo para poder que salga. ¿Ok? Entonces, esos son unos tips que les quería dar en función al laboratorio. Ustedes pregúntenme cuando necesiten algo para afianzar un poquito esa parte. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí, yo terminé lo que les quería decir. Ya respondí las preguntas, así que ahora vamos a seguir con la clase. Ahora sí vamos a poner a grabar. ¿Dónde está? Ahí. Okay. Entonces, vamos a seguir con la clase. En la clase igual, yo espero que esté grabando, sí, sí está grabando. Igual quiero hacer un repaso, un afianzar los temas para que no... Recuerden que yo les digo, sí tenemos que cubrir con un programa, pero más que cubrir un programa me interesa lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de que
quizás los que me preguntaron, pero hay muchos a lo mejor que tienen la duda de que todavía no manejamos muy bien la resonancia, que es lógico porque la vimos muy rápido, y la espectrometría de masa, es decir, que no manejamos las técnicas espectroscópicas y las técnicas espectrométricas. Entonces yo voy a hacer esto hoy, antes de seguir con seguían los espectros de los éteres, un pequeño repaso sobre eso. ¿Ok? Lo que decíamos ese día, déjenme poner mi láser. Importante es saber que la multiplicidad de las señales, porque eso me va a ayudar a mí a elucidar. O sea, en la orgánica 3, que ustedes tienen que elucidar como tal, les van a dar todos los espectros y decir qué es. No le van a decir ni, yo creo que ni qué familia es, depende del profesor, pero a veces ni de qué familia es. Y usted tiene que saber qué familia es, ¿verdad? La multiplicidad me va a ayudar a mí a darme una idea de cómo están esos átomos en el espacio. Precisamente usamos más la multiplicidad con protones. Sin embargo, recuerden, bueno, si así lo recuerdan, que dijimos que los carbonos, en los espectros de carbono, podíamos tenerlos acoplados o desacoplados. Usamos la mayoría de las veces los espectros de carbono 13, ¿verdad? Desacoplados, es decir, que solo vemos los carbonos. Pero existe la manera de acoplarlo a su protón. Y cuando se acopla a su protón, van a tener multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Las formas de las señales. Si van a ser singletes, dobletes, tripletes, cuatrupletes, doblete, doble de doble, sextuplete, etc. ¿Ok? Sin embargo, como la mayoría de las veces los espectros de carbono se utilizan desacoplado a sus protones, vamos a ver solamente una señal. Y vamos a ver entonces la multiplicidad con los protones. Los protones son la resonancia magnética de hidrógenos. Ella es la que me va a ayudar a mí a ver cómo están esos hidrógenos en el espacio, con sus vecinos, me va a dar una idea. Entonces, la multiplicidad depende de mí y de mis vecinos. ¿Ok? Si yo estoy sola en mi ambiente, no estoy acoplada a ningún otro hidrógeno vecinal, yo voy a tener un singulete. ¿Ok? Y se utiliza la fórmula n más 1. 1 soy yo y n son mis vecinos. ¿Cuántos vecinos tengo que puedan afectar mi señal? Y en este caso, mi multiplicidad, mi forma, ¿cómo va a ser? Voy a hacer doblete, voy a hacer triplete, voy a hacer cuadruplete, voy a hacer doble de doble, etc. Entonces aquí dice, por ejemplo, esta imagen, esta diapositiva, yo la saqué de lo que vimos el semestre pasado. La estoy afianzando, para que vayamos a ir aprendiendo, porque este es el objetivo de que vayamos aprendiendo estas cosas. Aquí dice que tengo el hidrógeno A, que tengo una estructura así, y tengo el hidrógeno A. El hidrógeno A, si observan acá, ¿verdad? Dice que los otros carbonos, el carbono no tiene más hidrógeno, solo tiene como vecino al hidrógeno B. Yo solamente tengo como vecino al hidrógeno B. Entonces yo digo 1 más 1, o sea, mi vecino y yo quedamos un doblete. ¿Cómo es el doblete? Así, dos piquitos del mismo tamaño. ¿Ok? Mi vecino se ve igual que yo, afectado por mí. O sea, él y yo. Entonces, mi vecino B también va a haber un doblete. N más 1. 1 más 1, 2. Doblete. Ok. Ahora tenemos una estructura como esta, donde tengo como vecino dos hidrógenos. Y esos dos hidrógenos no son equivalentes, o sea, que están en un ambiente químico distinto. O sea, que sí me veo afectada por ellos de forma distinta, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿verdad? Este es A, estoy analizando a A. Acá de este lado estoy analizando a A. A tiene dos vecinos distintos, aunque están en el mismo carbono, CH2, en ambientes químicos son distintos y por lo tanto lo afectan. Entonces yo digo 2 más 1, 3.
Entonces, A, la señal de A, el desplazamiento de A en el espectro de protón, va a ser que un triplete. Pero B dice que sí son equivalentes realmente para ellos, entre ellos. ¿Sí? Entre ellos dos, ellos son equivalentes. Entonces, es como si fuera uno solo. Perdón. Y como si fuera uno solo, como si fueran ellos gemelitos, ¿verdad? Pónganlo así, gemelitos. Obviamente, si usted está frente a dos gemelos, los dos lo van a afectar, pero los gemelos, uno con el otro, quizás no se afecte. Entonces, ahora B, ¿a quiénes ven? A A, solamente tienen a A. Entonces va a ser la señal de B, de ambos, va a ser más 1, porque solamente están viendo a A. Entonces acá tenemos las señales de B y acá tenemos las señales de A. Ahora acá tenemos a A y a B, tenemos 2A y tenemos 2B. Pero equivalentes. ¿Sí? Entonces decimos que A equivalente, ellos son iguales, B2B, por lo tanto es 2 más 1, 3. Los 2B equivalentes ven a 2A, entonces 2 más 1, 3, triplete. Pero miren acá. Acá tenemos como un metilo, ¿no? 3B y una A, un hidrógeno A y 3 hidrógenos B. A, con estos 3 hidrógenos B, dice que no son equivalentes en el ambiente espacial. Por lo tanto, es 3 más 1, 4. Va a dar un cuarteto. 1, 2, 3 y 4. Así lo voy a reconocer. Pero B dice que sí son equivalentes y ellos juntos dan una sola señal. Pero A sí se ve afectado por cada uno de ellos. A se ve afectado por cada uno de los hidrógenos del metilo. Pero estos 3 metilos, ellos en sí dicen que no, que son uno solo, que no, realmente no son distintos, ¿verdad? Y no se ven afectados ninguno de ellos por ellos. Por lo tanto, es como si fueran 1 más 1 que está afectando, que es el vecino, serían 2. Sería un doblete. Entonces, esto es con respecto a las multiplicidades de los protones. También, ustedes no tienen por qué saberlo todavía 100%, pero yo se los voy a enseñar para cuando lleguen a la orgánica 3. La intensidad de esos picos, la intensidad, está basada en lo que nosotros llamamos el triángulo de Pascal. Esta sí no la tenían ustedes, yo no sé por qué, yo traté, me parece, de ponérselas, pero después dije que era mucha información y no se las puse. Ahora sí se las puse. ¿Sí? La intensidad de los picos está basada en lo que nosotros conocemos como el triángulo de Pascal. Oh, bueno, no me fijé si estaba. Y el tamaño. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un singulete, un solo piquito, yo digo S de singulete. Si tengo 2, pongo D de doblete. 3 triplete y así, cuarteto, quintuplete, sextuplete, septuplete. La intensidad. Si es un doblete, deben ser del mismo tamaño, 1 a 1. Si es un triplete, debe ser 1, 2 y 1 su intensidad. Cuando hablo de intensidad me refiero al tamaño de los picos. Es decir, que debe haber un pico de un tamaño, después el que le sigue debe ser el doble y después el que le sigue, para que sea el triplete, tiene que ser igual que el primero, 1. En el cuarteto, que sea un cuarteto, tiene que ser 1, chiquitito, así. Después el que le sigue tiene que ser 3 veces ese, mucho más grande. Y el que está al lado de él, igual, del igual tamaño o muy parecido. Y de nuevo baja a 1/3. ¿Sí? Para que se considere un cuarteto. Entonces, lo que les estoy diciendo es esto. Aquí yo tengo 2 señales. Una persona cuando está aprendiendo como ustedes ahora mismo, ¿verdad? A elucidar, ustedes podrían decirme que los 2 son un triplete, porque están viendo 3 piquitos. Sin embargo, uno de esos es un triplete, el otro no. ¿Cuál es el triplete? El que está tiene el pico mayor en el centro. El que está abajo. Exactamente. Muchas gracias a todos los que participaron. Exactamente. El de abajo es el triplete.
porque tiene la intensidad 1, 2, 1. Este es un triplete. Esto no es un triplete porque los tres tienen el mismo tamaño. Y aquí estas cosas pueden ocurrir porque el campo magnético, entre más grande, más separación de las señales. Entre más pequeño se puede juntar, solapar las señales. Entonces lo más seguro que aquí va a ser un doble de dobles y que se unió una señal. ¿Sí? Se unió una señal y por eso se ve así. Entonces, pero yo sé, cuando estoy elucidando, que no tengo un triplete, que tengo aquí un doble de dobles, a pesar de que no lo estoy viendo en forma de dobles o de cuarteto. Aquí se llaman dobles de dobles. Ahora vamos a ver eso de dobles de dobles. Los dobles de dobles, ¿cómo son? Si fue aquí esto es un doblete, 1, 1. Si yo digo que es un doble de dobles, debe ser 1, 1, 1, 1. O sea que tengo 2 veces dobles, ¿sí? Y las 4 señales tendrían que ser igualitas. 1, 2, 3, 4 señales igualitas. Yo veo 4 señales igualitas. En vez de 3 aquí como se le puse, 4 igualitas. Yo no voy a decir que es un cuarteto. Es un doble de dobles. ¿Por qué? Porque tengo las proporciones 1, 1 en forma doble y de nuevo tengo eso de nuevo, 1, 1. Entonces un doble de dobles. Para que fuera un cuarteto yo debo tener 1, 3, 3, 1. Esa diferencia de intensidad de los picos me ayuda a mí a saber realmente qué tengo. ¿Okay? Y eso me va a ayudar a mí a elucidar mi estructura. Ok. Esta sí la saqué de las diapositivas que tenemos allá en el primer semestre. Aquí yo tengo, dice que esto es un doble enlace, un alqueno, ¿verdad? Y que ese alqueno está aquí trisustituido, 1, 2, 3 sustituyentes, y que solamente tiene un hidrógeno. Entonces él se va a ver como un singulete, ¿ok? Después tengo aquí yo un doblete, está disustituido, y tengo 2 hidrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que este de acá arriba se va a ver afectado por este de acá abajo, o este de acá abajo se va a ver afectado por el de acá arriba. Entonces va a ser n más 1, va a ser 1 más 1 igual a 2. ¿A qué? A un doblete. Entonces se va a ver así, una señal, otra señal. De la misma intensidad, un doblete, de la misma intensidad. Luego tengo un alqueno aquí que está monosustituido. Tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ellos se va a ver afectado por los otros y no de la misma forma. Entonces, A o este azul se ve afectado obviamente por B. Y este mismo azul se ve afectado por A. ¿Cómo se van la multiplicidad? ¿Cómo va a ser? Ya la multiplicidad no va a ser como tan fácil como n más 1. Porque si yo digo n más 1, ¿sería qué? Si estoy viendo azul, estoy viendo el hidrógeno azul y digo n más 1, serían un triplete, ¿cierto? Porque diría que este azul se ve afectado por B y se ve afectado por A. Entonces yo diría de que 2 más 1, 3, triplete, pero no da triplete. ¿Por qué no da triplete? ¿Por qué tenemos aquí un doble de dobles? Porque este protón o este hidrógeno azul con respecto a B, ¿verdad? Se ve afectado de una forma y este mismo hidrógeno con respecto a A se ve afectado de otra forma. Entonces es como si él estuviera viendo a este, que sería 1 más 1, doble. Y después cuando él vea a este, 1 más 1, doble. ¿Sí? Entonces se va a ver como doble de dobles. Se van a ver así. Lo que yo les decía hace ratito. ¿Verdad? Aquí hay un doblete. Se ven las señales de la misma intensidad. Y aquí hay otro doblete que se ve la intensidad de la misma señal. Del mismo tamaño, perdón. Como si tuviera 4 piquitos así. 1, 2, 3 y 4 piquitos. Del mismo tamaño. Uno al lado del otro. Entonces tengo un doble de dobles. ¿Ok? Y acá ahora este hidrógeno azul pues está afectado por 3 hidrógenos. Entonces él va a ser afectado de forma distinta con B
distinta con A y de distinta con C. ¿Sí? Y miren, aquí va a dar un doble de doble de doble. Ahora, este doblete se volvió a dobletear, decimos nosotros, tiene 2 dobletes más, y acá otra vez tiene otro. Al final tiene este hidrógeno, que es el que estamos analizando, ahora tiene todos estos piquitos, como si fueran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y todo él es de este solito. Profesora, una pregunta. Dígame. ¿Y cómo sé cuándo los hidrógenos no son equivalentes? Es que pensé que eran equivalentes cuando estaban enlazados al mismo carbón, pero ahora entiendo que no necesariamente es así. ¿Cómo me doy cuenta cuando uno es un hidrógeno A y el otro es hidrógeno B? Bueno, ahí nos podemos ayudar con las constantes de acoplamiento para proponer las estructuras. Y, bueno, en este caso también a qué otro átomo está enlazado, porque a lo mejor en los alquenos se va a ver así, pero si están enlazados a un carbono que tiene un oxígeno, se va a desproteger un poquito más, o si está enlazado a un nitrógeno, si está enlazado a una cadena alifática. ¿Cuándo sabemos 100% cuáles están protegidos, apantallados, o se ven afectados por los hidrógenos que están cerca? Así 100%, tendríamos que ver la estructura y podemos... Lo que nosotros hacemos es como justificar las señales. ¿Por qué se ve así? ¿Qué es lo que encuentro? ¿Sí? No te podría decir si yo no recuerdo ahora mismo si existe una forma para decirte este se ve afectado o no. Hay algunas reglas como las que estamos viendo, ¿no? En los alquenos, por ejemplo, hay una regla, o cuando están enlazados a oxígeno, pero tendríamos que ver la estructura de manera tridimensional. De hecho, la estructura de manera tridimensional es muy importante, porque las constantes de acoplamiento, eso lo vamos a seguir viendo ahora, me va a decir a mí como qué forma está esa estructura tridimensional para ver si se afecta o no, si está del mismo lado, si están del lado contrario, y si afecta o no a otro vecino. No sé si existe alguna regla, tendría que fijarme. No recuerdo que exista alguna regla. Con esto yo puedo justificar por qué la señal se ve así, pero yo no puedo pasar de él a dibujar la señal, porque sí no sé cómo... Pero, o sea, para eso tendría que saber cuáles son equivalentes y cuáles no. No, pero recuerda aparte que estamos viendo aquí como la multiplicidad, pero acuérdate de las tablas. Las tablas te dice a ti de qué qué escala salen los dobles enlaces, salen los aromáticos, y entonces en eso tú te vas basando. Te vas basando como en la tabla para determinar qué parte de la estructura tú estás analizando. Y después de eso vienes a la multiplicidad y tú dices, bueno, aquí para tener esta multiplicidad, debo tener tantos hidrógenos vecinales. Y luego, aparte, las constantes de acoplamiento me van a ayudar a mí a proponer más o menos mi estructura. Que es lo que les estoy tratando de afianzar, porque obviamente en el semestre pasado esto está en las diapositivas, pero lo vimos tan rápido que pues yo sé que ustedes no tienen todavía ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, poco a poco uno va como que armando todo el paquete. Las tablas que te va a decir que un metilo va desde 0 hasta 2, o los dobles enlaces que van más o menos de 5 a 6, o los aromáticos, los del anillo del benceno que están en 7, 7.5, un poquito antes, 6.9, dependiendo. ¿Qué más? Las aminas, ¿verdad? Que están como en 4. O sea, las tablas te van a ir ayudando a visualizar como qué tengo. Y después de eso, eso no es que es fácil, Carlos, ¿no? Tú tienes que ir pensando, bueno, tengo dobles enlaces, tengo anillo de benceno, tengo oxígeno, tengo esto. Ahora, ¿cómo lo armo de tal forma que pueda cumplir cada una de esas señales la multiplicidad que estoy viendo? Entonces uno tiene que ir pensando, bueno, si tengo aquí un doblete, quiere decir que este hidrógeno está viendo a otro hidrógeno. Si tengo aquí un triplete, entonces quiere decir que está viendo a 2 hidrógenos. Y de hecho, cuando él ve un triplete, quiere decir, ¿verdad?,
Aquí está viendo que dos hidrógenos que son casi equivalentes para que sean iguales. Si son totalmente distintos en el espacio, como lo que pasa aquí en la trigonal plana, es que en los alquenos es que la estructura trigonal plana los hace distintos. Pero si fueran tridimensionales, sp3, entonces esos dos hidrógenos podrían ser iguales y por lo tanto no vamos a tener realmente un doble de doble, sino un triplete. Entonces, poco a poco uno va como que armando el rompecabezas. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto es un rompecabezas, verdad? Tenemos que ir mirando una escala, mirando las multiplicidades y mirando las constantes de acoplamiento. ¿Qué son esas constantes de acoplamiento? Aquí dicen, aquí están las señales de las constantes de acoplamiento, ¿verdad? Por lo menos este hidrógeno va a tener una constante de acoplamiento específica con C, va a tener una constante de acoplamiento con B, con A. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consisten estas constantes de acoplamiento? Me dicen más o menos qué tan cerca, qué tan lejos están esos hidrógenos. Y yo no sé si es lo que sigue aquí. Ajá, miren, por ejemplo, tengo ese doble enlace. ¿Okay? Si los dos hidrógenos, esa señal, porque cada uno va a dar su propia señal, ¿verdad? Él va a dar una señal, él va a dar otra señal, otro desplazamiento químico. Si, miren, cuando están en cis, por ejemplo, que los dos hidrógenos están cerca, lo que yo estoy viendo, la señal de hidrógenos, están cerca, la constante de acoplamiento es 10. Cuando están en trans, ¿sí? La constante de acoplamiento es 15. Cuando los hidrógenos están bien cerquita, que están geminales, la constante de acoplamiento es 2. Si ustedes se ponen a analizar, todos ellos van a dar dobletes, así como está dibujado aquí, porque está diciendo que él solo ve a él y este a él. Acá no hay hidrógenos. Entonces, tanto él va a dar un doblete y este que está acá va a dar un doblete. Ambos van a tener una constante de acoplamiento de 10. Ahora, este igual. Estoy diciendo que solamente tengo que estos dos hidrógenos y acá tengo carbono y carbono. Él va a dar su señal afectado por este hidrógeno. Y la constante de acoplamiento de esa señal va a ser 15. Él va a dar su propia señal, cada uno tiene su propia señal. Él va a dar su propia señal, como también está igual que él, no se ve afectado por más nadie, su constante de acoplamiento va a ser igual, aproximadamente 15. ¿Sí? Entonces las constantes de acoplamiento también me ayuda a mí a tener una idea tridimensional de lo que estoy viendo o cómo puede ser. En los aromáticos, si los hidrógenos están orto, la constante de acoplamiento, que se abrevia con una J, es aproximadamente 8. Si están meta, es 2. O miren este acá, ya cuando la parte vinílica se sigue estirando, ¿verdad? Los hidrógenos que están cerca ya de la cadena alifática, ya no vinílica como tal, ya la J no es ni 10, ni 15, ni 2, es 6. Y si acá tuviera hidrógeno, pues otra J también. Sería lo mismo casi, dependiendo de a qué está enlazado. Siempre hay que mirar el ambiente como tal para poder más o menos tener ideas. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿En Sí. la constante de acoplamiento me la da el problema o la gráfica o eso es un dato aparte en una tabla? No. Eso te lo da el espectro. El espectro, yo les voy a explicar cómo. O sea, nosotros tenemos un desplazamiento. Déjenme ver. Creo que no le puse nada aquí así exacta. Aquí hay uno. Aquí está un espectro, ¿verdad? Él tiene su desplazamiento, como yo les decía. Aquí tengo 1.5. Ah, tengo un metilo. Miren, ni siquiera había visto la estructura. 1.5, tengo un metilo por su desplazamiento. ¿Sí? Hay metilos, dependiendo cómo está en su ambiente, Carlos, que te va a dar un singulete, porque los 3 metilos son equivalentes y solamente están viendo un hidrógeno. O no están viendo nada, perdón, te dan un singulete. Está bien lejos por allá. Un metilo.
Entonces, él te da un solo singulete. Pero ese metilo está viendo un hidrógeno, te da un doblete. Como en el caso de aquí que se ve que coge un dobletito. ¿Verdad? Pero ese metilo está viendo 2 hidrógenos. Ahora ese metilo te da un triplete. Entonces depende del ambiente, es la multiplicidad. Pero tú sabes que es un metilo por el desplazamiento químico. Apenas tú lo ves en 1 o llegando a 1 y tú le dices hasta 2, 2 y algo, metilo, de una vez. Tengo metilo. Si es singulete, doblete o triplete, va a depender de qué tengo alrededor. Entonces por eso la multiplicidad te ayuda más o menos a tener idea si está cerca de 2 hidrógenos, de 1, de ninguno. ¿Sí? Aquí ¿qué es? Ni sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, un septuplete, más o menos. 8, ya ni conté. Acá arriba dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octeto. Un octeto. Allá conté 7, pero bueno. Dice que son 8. Un octeto. Y acá tengo otro dobletito. ¿Sí? Por el desplazamiento químico yo voy teniendo idea de que si son CH2, si son CH3, si están enlazados átomos electronegativos, como en este caso aquí 4.5 más o menos. No dice aquí, pero es como 4.4, 4.3, está enlazado o a halógenos o a oxígenos, nitrógenos, ¿verdad? Porque es la única forma de que estén desprotegidos, tengan campos más bajos. Recuerden que para acá arriba es campo alto y para acá es campo bajo. ¿Ok? Entonces, las constantes de acoplamiento, ¿cómo se calculan? La tengo que calcular yo. La primera, estas que están aquí, esta chiquitita, que dice que es A y B, A con B, que están del mismo lado, hacia el mismo lado, A y B, son las que yo puedo ver directo del espectro. ¿Cómo hago? Yo tengo que buscar qué desplazamiento. Aquí dice que esta señal que está aquí, está, vamos a decir que a 4.4. Toda esta señal 4.4. Pero realmente ella no ocupa 4.4. Lo que se reporta es como en la mitad, el promedio, ¿no? Ahí está 4.41, está 4.42, 4.43, 4.4331, están todos esos. Pero yo digo que está en 4.4. Yo lo que reporto es como que a la mitad de la señal yo digo que ese es mi desplazamiento. ¿Ok? Entonces, te tienen que dar, o tú lo tienes que ampliar, pedir que lo hagan si no te lo hicieron, los desplazamientos de estos chiquitos. Es decir, que tú tienes que saber, para calcular la J, cuál es el desplazamiento exacto de este pico, el desplazamiento exacto de este pico, el desplazamiento exacto. Cuando digo exacto es que sea 4.41 o 4.412, 41.43, 4. Así, ¿no? 4.40, 4. Que pareciera que fueran casi iguales, pero no lo son, porque cada uno de ellos tiene su propio espacio. Entonces te tienen que dar esos desplazamientos, y esos desplazamientos tú vas a restar uno del otro. ¿Sí? Déjenme regresar para atrás. Aquí, por ejemplo, dice que tenemos, ahí está acá. Tenemos una señal a 6.6 partes por millón, que es del hidrógeno A. Él da esta señal. Eso que está reportándose aquí, 6.6, ven que es a la mitad, ¿ven? A la mitad de los dobles de doble. Este es un doble de dobles, ¿sí? A la mitad. Entonces, para yo calcular J, yo tengo que saber si aquí es 6.61, aquí 6.62, 6.63, 6.64, etc. Entonces yo resto 6.613 menos 6.615. Lo resto y lo multiplico por la frecuencia del equipo de resonancia de magnética nuclear que se utilizó. Por ejemplo, si usaron un espectrómetro de 60 MHz,
esa resta yo lo multiplico por 60. Si usaron uno de, 60 es el más chiquito, ¿no? Si usaron uno de 300, que también es chiquito, lo multiplico por 300. Si usaron uno de 400, por 400, 500, dependiendo de la frecuencia que se utilizó, yo tengo que multiplicar ese desplazamiento, esa resta de desplazamiento. Entonces me va a dar como que 0.03 por 300, te da una J un poquito más grande, un número más grande. Entonces tú calculas esta J y esta J. Tú dices, bueno, aquí tengo una J de 11 y una J de 11. Perfecto, porque tú sabes que esto es un doble de dobles. Aquí tienes un doblete y acá tienes otro doblete. Ok, ahora ¿cómo calculo? Porque A no solo se ve afectado por B o por C, está afectado por 2, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la otra J? Ahora yo, eso sí lo hago yo, ningún aparatito que yo sepa lo hace. Hace un promedio, suma este desplazamiento con este desplazamiento, lo divide entre los dos y sabe cuál es el desplazamiento que está aquí. ¿Sí? Eso se llama árbol de doblamiento. Eso lo hace uno mismo, manual. Aquí tengo otra señal, un desplazamiento, lo sumo, lo divido y ya sé el desplazamiento que debe venir aquí. Luego yo resto estos desplazamientos que yo calculé, lo multiplico por la frecuencia de mi equipo y obtengo mi otra J. En este caso que está aquí, que dice que es A, que tiene un desplazamiento de 6.6 parte por millón, dice que hay una J de A con respecto a C de 11 Hz. ¿Ok? Y que hay una J, o sea, una constante de acoplamiento de A con B de 17 Hz. Yo aquí le coloqué esta tablita, que es lo mismo que ya teníamos, pero la otra forma, y yo busco dobles enlaces, J de 7 a 11, ¿verdad? Quiere decir que son, para saber quién es A y quién es B y quién es C, yo sé que este da C, porque la J de 7 a 12 Hz aproximadamente son los que son cis, los hidrógenos cuando están en forma cis. A con respecto a B me dio de 17, porque yo sé que esta es la J de AB, porque aquí está, de A a B, o sea que está en forma trans, la J es de 12 a 18 Hz, y esta me dio de 17. Entonces yo sé que esta señal, porque yo no lo sabía antes, yo sé que esta señal que está en 6.6 parte por millón, ¿sí? Es un hidrógeno que está en esta posición de un doble enlace por las Jotas, y aparte que obviamente en 6 dijimos que están ¿quién? Los alquenos, ¿no? 6.6 está bastantito desprotegido, pero bueno, esa es la señal que tienen ahí. Debe ser que tiene otra cosita, aquí donde dice R, yo creo que esta da del estireno, que está en el weight. R, que es un anillo de benceno. Entonces, pues el anillo de benceno obviamente hace que se desproteja un poquito más todavía. Y por eso está en 6. Pero tengo un doble enlace. Y las J me dicen más o menos cómo está ese doble enlace. ¿Y quién? Lo más importante. ¿Quién es el que me está dando este desplazamiento de 6.6? A. A porque tengo una J, ¿verdad? Grande, de B de 17 que está trans, y una de 10, 11 que son cis. Ahora, si yo estuviera viendo a C, vamos a ver ahora sí, si me están entendiendo un poquito. Si yo estuviera viendo a C, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a A? ¿Quién me dice? Que va con respecto a A. O sea, con respecto a en el sentido que yo voy a ver distinto C con respecto a A. Con respecto a A, yo estoy viendo un doble de dobles, ¿sí? Con una J de 11 y una J de 17. Tengo dos Jotas, dos constantes de acoplamiento. Ahora, si yo lo que estoy viendo es un desplazamiento de C,
No importa aquí Solo cuánto me tendría dé. un doble. ¿Va a ser? Solo tendría un doble. ¿Usted cree? Mire, si C ve a A y C ve a B. Si C ve a B, entonces sería 0.5 a 3. Eso mismo. Pero La constante de acoplamiento. Pero con A sí sigue siendo de 7 a 12. Lo único que cambia es el de 17 Hz. Ya no sería esta. Exactamente. Muy bien, Carlos. Excelente. C sigue viendo a A y va a tener el mismo efecto. O sea, C con respecto a A van a tener la misma J, que dijimos que era de 7 a 12, ¿no? De 7 a 12, que en este caso nos dio 11. Pero ya C con B van a ver una J o una constante de acoplamiento de 0.5 a 3, una más pequeña. Entonces, C va a tener un doble de dobles, definitivamente. Igual que A, porque C va a ver a A y va a formar un doble. C va a ver a B y va a formar otro doble. La diferencia va a radicar en la constante de acoplamiento. ¿Sí? Que es la... ¿Por qué Diga. tengo dos? En el ejemplo tengo dos Jotas de 11. Las J de 11, ¿Por qué tengo dos? Ajá. porque es un doble de doble lo que está dando ahí. A, con respecto a C, da Forma un un doble doble de de... doble. Porque Ajá. recuerda que aquí estás tú viendo un doble de doble, porque tú estás viendo a A. A tiene un doblete con C, ¿sí? Bueno, vamos a ponértelo así. A tiene un doblete con B, ¿ok? Ese doblete grande, que es el que estamos dibujando aquí, mira. Este piquito con esta señal, es un doblete grande. Pero A no solo se ve afectado por B, también se ve afectado por C. ¿Y cómo se ve afectado por C? Con otro doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese doblete grandote que se te formó aquí arriba se vuelve a doblar, ¿sí? Se vuelve a multiplicar. Va a haber una multiplicidad, una división allí. Voy a buscar el puntero. Y por eso entonces se ve como si fuera un doble. Aquí hay un doble y aquí hay otro doble. Pero el doble, aquí, bueno, más o menos, aquí hay otro doble, ¿sí? Este doble que está aquí, nosotros no lo logramos ver. Nosotros vemos esto que está acá abajo. Y nosotros decimos, hay un doble de doble. ¿Por qué? Porque A, que estamos viendo aquí, se ve afectado por B y por C. Se ve afectado con un doblete con C y un doblete con B. Pero no voy a tener el doblete de A con B. Lo que se hace es que el doblete más grande se vuelve a dobletear con el otro y por eso se ven dobles de dobles. No sé si me expliqué. Dime si me expliqué. Sí, profe, recién entendí. Ok. Profe, una pregunta. Dígame. Es que en ante, ¿cómo le explico? No importa, tú tira y yo veo si entendí. Y si no, te vuelvo a preguntar. Ok. En caso de que no hubiera un doble enlace y hubiera un grupo R donde está el hidrógeno C y el hidrógeno B, entonces sí se tomaría como un solo doblete de CA. Si en C no hubiera hidrógenos. Y en el carbono donde está el hidrógeno C, o sea, si no hubiera doble enlace. Ah, si no hubiera doble enlace. Y el carbono Okay. donde... Ajá, que fuera aquí lineal, ¿no? Alifático, un SP3. Okay. Entonces, solamente se tomaría, vamos a decir, de C con respecto a solo un solo doblete. Exactamente. Entonces, para el doble enlace sí cambia totalmente. Exacto. Si no tuviera el doble enlace aquí y todos los hidrógenos aquí, ¿verdad? Fueran equivalentes, bueno, se va a ver 3 más 1. A va a haber a 3 más, va a haber 3 hidrógenos si fuera un metilo, ponle. ¿Sí? Si tuviera algo así, Pero mira. entonces, Así. ¿Ok?
Ponte que aquí hay hidrógenos y aquí hay hidrógenos. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Ellos son equivalentes y se van a ver como una sola señal. Supongamos que acá todo está igualito. Pura cadena, ¿no? Ellos son equivalentes, ellos dos, y ellos se van a ver como una sola señal. Recuerdan también esa parte de los espectros. De los espectros que tenemos esto así, que yo les decía en la clase anterior, de hecho, que es integral. De que se puede ver una sola señal, pero con la integral, me dice que hay 3 hidrógenos. ¿Sí? O que me dice que hay 2 o 1, etcétera. Que en esa señal hay 3 hidrógenos. Bueno, ellos dos, vamos a decir que aquí, vamos a decir que fue esta señal. Ellos se van a ver como una sola señal, pero ahí en esa señal yo sé que hay 2 hidrógenos. Y ellos, cualquiera de los dos, se va a ver afectado, obviamente, por los 3 hidrógenos. ¿Ok? Entonces va a ser 3 más 1, ¿verdad? Un cuartetito ahí, con las intensidades de los picos. Pero me van a dar una sola señal, ellos dos, porque ellos son equivalentes. Si los metilos son equivalentes y están afectados se va a ver afectado por 2, entonces en este caso los metilos es cuando se van a ver como en forma de triplete. ¿Se acuerdan que les dije que los metilos a veces están en esa forma de triplete? ¿Por qué? Porque están viendo 2 hidrógenos. Pero aquí ellos en sí van a dar una sola señal porque son equivalentes. Profe, los 3 hidrógenos también van a dar una sola señal. Una sola señal, un triplete, que son los 2 hidrógenos más el tripletito. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? Ya entendí, profe. Gracias. Ajá, de nada. Entonces los metilos van a dar el triplete, que son los 2 hidrógenos más el. Ellos son equivalentes. En el caso de acá, el metileno, el CH2, ¿verdad? Ellos son equivalentes y van a dar una sola señal. Y entonces por eso es lo que venía la integral. La integral me está diciendo que hay un triplete, pero me dice que ese triplete corresponde a ¿cuántos? A 3 hidrógenos. O aquí hay una sola señal, pero me dice que hay 2 hidrógenos. Entonces la integral me ayuda en ese sentido a saber, quizás esa sea la respuesta que me preguntaste hace rato, Carlos, mira, que la integral me va a ayudar a mí a saber más o menos si son equivalentes o no los hidrógenos. Porque voy a saber si esa señal corresponde a un hidrógeno o a 2. Profe, si tuviera ahora observando la HB, ¿sería lo mismo, el mismo constante de acoplamiento que HC? Porque están en la misma posición casi. ¿O diferenciarían algo eso? Sí, serían distintas. ¿Tú sabes por qué? Mira. ¿Por qué HC va a ser distinta a HB? Porque HB está viendo a HA, ¿en qué forma? En trans. Sin embargo, vamos con otro color. Sin embargo, HC con respecto a A lo está viendo en forma cis. Ellos van a tener en común esa J de 2 o 3. HC y HB, cualquiera de los dos van a tener una J pequeña, que va de 0.5 a 3, ¿verdad? Van a ver esa J pequeña ambos, pero van a tener otras J distintas. HB va a tener su J con A, que va a ser trans, que va a ser la grande, que también la vio A, y en cambio HC va a tener una J más pequeña, con A, que es cis. Entonces, cada uno de ellos está viendo a A de diferente forma. C la está viendo en forma de cis y B lo está viendo en forma de trans. Y por lo tanto, van a tener J en común y J en contra. Entonces, por ejemplo, aquí dice que estaba viendo a A. ¿Sí? Y sacamos la A con respecto a C, que da la cis, y la A con respecto a B, que da la trans. Esas son las dos J que tiene A, su doble de dobles. ¿Okay? Entonces, acá en la otra imagen,
tenemos a B. Tenemos a B. B tiene una J de trans con respecto a A y tiene una J geminal, o sea que están en el mismo carbono, con respecto a C. B con respecto a C, ya quedamos que era una J que iba entre 0.5, no lo voy a anotar porque esto, que iba entre 0.5 a 3, ¿no? Una pregunta, ¿y si los hidrógenos son equivalentes, tienen J? Si son equivalentes, no tienen J. No, y acuérdate que aquí no van a ser equivalentes por la geometría, la estructura tridimensional de los dobles enlaces, que son trigonal plana. Entonces, por eso es que aquí esa equivalencia no existe en los dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Ahora, en la hibridación sp3, Carlos, ¿verdad? Sí va a haber Jotas y sí van a haber multiplicidades dependiendo a quién está alrededor, pero, como te digo, va a haber como si fuera una sola señal. Si son equivalentes, esos dos hidrógenos son equivalentes, entonces como si fuera una sola señal. Puede ser un doblete, un triplete, etc. Entonces como si fuera uno solo, aunque realmente son dos. ¿Sí? Pero la multiplicidad va a existir porque están los vecinos. Y va a haber una J, aunque esas J no te dicen nada porque en la hibridación sp3 casi no te dice nada. Las J principalmente las usamos aquí y para correlacionar, por ejemplo, qué hidrógeno está cerca de qué, que te dan las J parecidas. ¿Ok? Entonces aquí está, mira, B tiene esa J grande. C, si buscáramos C, que no estaba en este libro, estamos hablando de esto, está en el libro Weight, les dije que es del estireno, si no me equivoco, creo, estireno, sí. C, ¿cuál va a ser la diferencia de C? C va a tener esta misma J, es decir, se van a ver los dobletitos así chiquitos pegados, ¿sí? Una J chiquita con respecto a B. Pero en lugar de tener una J aquí de 17, va a tener la J de 11, que es la que tiene con A. ¿Ok? Entonces se van a ver dobletitos de dobletitos. Y este es lo que yo también les estaba enseñando hace ratito. Aquí tenemos un doblete, que es del metilo. ¿Sí? Este metilo aparentemente da un doblete, es decir que él solamente está viendo a uno de estos hidrógenos. Es decir que es él más un vecino. Este vecino de acá que está en otro carbono es distinto, no lo afecta. Eso también lo van a aprender un poquito más en Orgánica 3, hasta qué enlace se puede ver afectado. Dependiendo de la técnica o el espectro que se utilice, el método, yo puedo ver un efecto de 2 enlaces, 3 enlaces, hasta de 4. En algunos espectros bidimensionales puedo ver un efecto hasta 4 enlaces, o sea, hasta de 4 enlaces. Pero acá usualmente se ven 1, 2, 3. ¿Sí? Nosotros le llamamos 1, 2, 3. Ya el de 4 es muy raro y se ve más en algunos espectros bidimensionales. Que eso sí, yo no me voy a meter con los espectros bidimensionales, se los voy a dejar a la Orgánica 3. Ok, entonces estos hidrógenos equivalentes, ¿verdad? Se van a ver como una sola señal y están solamente afectados por este hidrógeno. Entonces son ellos como uno solo, afectado por su vecino, N más 1. Se van a ver como dobletes. Ahora B sí ve a los tres de forma distinta en este caso y ve a A. Entonces dio esta cosa que dijimos que era un octeto, ¿verdad? Y miren, aquí dice A con B, va a todo esto. Después va a ser B con C. Y después de último, pues la señal que va a ser en el centro. Y acá un dobletito de A, que solamente está viendo a B. A solamente se ve afectado por B. Y están las J ahí calculadas más o menos. Y acá me gustó cuando lo estaba buscando.
y se lo puse ahí ya como para rematar, creo que fue el último que hice para rematar este tema. Esta parte que está ya en el cuadro que les enseñé de la constante de acoplamiento, que ustedes tienen ya en sus diapositivas del semestre pasado. En ese mismo cuadro dice aquí, estábamos analizando al hidrógeno azul, dice que da un doble de doble de doble, se abrevia de esta forma, doble de doble de doble. ¿Y cómo se va a ver ese doble de doble de doble? Se va a ver de esta forma. Un doble de doble de doble de doble. ¿Sí? O sea, la base es un doblete, que va a ser este, miren. Bueno, no me quedó tan bien. Luego ese doblete se va a dobletear. Esa es la palabra que usamos. Dobletea. Y aquí daría un doble de doble. Después, esos dobletes se vuelven a dobletear. Qué divertido eso de dobletearlos, ¿verdad? Aquí. Otra vez se vuelven a dobletear. Y es lo que entonces llamamos un doble de doble de doble. Pero empezamos con un doblete. Nosotros no vemos el doblete, no vemos el doble de doble. Lo que vemos es el doble de dobles de dobles. Esta señal. Su desplazamiento va a ser la mitad. O sea, cuando yo lo voy a reportar, yo lo voy a reportar como 4.12 partes por millón. Y aquí, en este ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, le pusieron de una vez los hertz. Ahora, si usted tuviera una regla, usted puede determinar exactamente cuál es la diferencia entre este y este, luego este y este, y va calculando las jotas. Que verdad, aquí todas estas jotas van a ser iguales, pues otra jota y la otra jota. Van a tener 3 jotas. Por eso es un doble de doble de doble, 3 jotas. La más grande es el primer doblete. Se lo pusieron tanto en hertz como en partes por millón. El hertz ya lo multiplicaron, perdón, por la frecuencia del espectro para que sea más fácil calcular las jotas. Ya nada más tienen que restar y ya, no hay que multiplicar por nadie porque ya está en hertz, ya está multiplicado por la frecuencia del espectro. Ok. Profe, el primer doblete siempre va a ser de mayor J. O sea, el primero de arribita sería el de H con H de A. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces esto va a ser así como, aquí 17, acá 11 y acá como un 0. Se ve grande porque hicieron una ampliación para poder calcular las jotas. Por eso les digo que se necesita una ampliación y que la persona que le está haciendo los espectros lo sepa, ¿no? Ahí dice 410, 411, 412, 413, 414. Ustedes lo van a ver en un espectro normal grande, chiquitito, y no van a poder calcular jotas si no se hacen la ampliación. Entonces sería como la de 17, esta sería como la de 10, 11 y esta la de 2. Pero se ve grande porque, bueno, de 1, nos salió 1 anteriormente, ¿no? 1 de 0.5 a 3. ¿Okay? Dependiendo de qué es. Esto yo no sé ni de qué era, estaba así en la internet y me gustó para terminar de cerrar esta parte de jotas y explicarles lo de doble, de doble, de doble, de doble. Esto, ahora la multiplicidad. Yo sé que tengo un anillo aromático, porque tengo que un desplazamiento en 7, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo se ve afectado en la multiplicidad? Esto también está en sus diapositivas. Yo les decía que estos hidrógenos que estaban aquí eran distintos a estos hidrógenos que estaban acá, ¿sí? Estos dos son igualitos porque acá está igualito. Entonces, ellos dos son igualitos. Se van a unir en una sola señal. Pero ellos son distintos a estos que están acá. Y estos dos se van a unir en otra señal. Y bueno, aquí está, en este espectro no pude hacer una ampliación ni nada. Pues es igual a lo que les tenía ya ustedes en la diapositiva, pero pueden ver que hay dos señales, nada más.
que corresponden a estos dos hidrógenos como una sola señal y estos dos hidrógenos con otra señal. Si yo pudiera calcular J, podría darme cuenta que entonces los sustituyentes estaban en meta. Digo, en orto. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Yo les decía, ellos dos que están aquí son equivalentes porque están unidos a un metilo, ¿verdad? Tienen el mismo forma. El que está aquí es otro. O sea, que aquí hay una señal, aquí hay otra señal, y este que está acá es distinto. ¿Por qué este que está acá es distinto al que está acá? Porque este está entre los dos metilos. ¿Okay? Entonces tengo tres señales. Una de estos dos, el que es distinto, 2, 3. Y por eso tengo mis tres señalitas aquí. Aquí pareciera que hubiera uno que da un triplete. ¿Ya? ¿Que quién sería? Ellos. Ah, no. Ellos no, ellos no. Este se va a ver afectado por él y por él. O sea, n más 1 más 1. Entonces, 2 sería el tripletito que está acá. ¿Ok? ¿Y qué pasaba cuando estaba así, en posición para? Igual, igual. Están en el mismo ambiente, una sola señal. Esa multiplicidad, se observa, va cambiando en función a cómo están esa. Y bueno, si se tuviera que, la oportunidad que no está aquí, obviamente. Creo que en la otra tablita estaba, en esta tablita estaba mejor, por eso me gustó esta tablita. Esta tablita, esta sí no la tienen, esta tablita, pero está en internet. Igual se las puedo poner en la parte de reforzamiento. Me dicen que cuando los sustituyentes están en orto, van de 6 a 9, cuando están en meta van de 1 a 3, y cuando están en para van de 0 a 1. Miren, 0, no hay J, una sola señal. Que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Una sola señal, no hay J. Pero cuando están acá ya hay multiplicidad y, ¿verdad? Me van a dar Jotas distintas. Acá, en posición orto. Entonces eso me puede ayudar a mí, las Jotas, a también tener idea, ¿no? Aparte de la multiplicidad, la J me ayuda que está en orto, que está en meta, que está en par. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, una pregunta. La señal que está de 2 entre 3 es del grupo metilo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sé que son dos metilos? Tendría que hacer ver la integral. Exactamente. Ok. La integral es la mejor forma de saber que ahí hay dos. Algunas veces lo hacen por la intensidad, pero eso no es 100% confiable. Con su permiso me voy a colocar una pastilla de menta en la garganta. Se me olvidó traer. Sí, porque yo veía la señal, profe, y pensaría que nada más había un grupo metilo, pero como vi lo delante de la integral, eso me doy cuenta que hay 6 hidrógenos en este caso, que quedarían a 2 metilos. Exactamente. La integral es la que te vaya a ayudar a saber cuántos hidrógenos hay ahí. Igual acá. Igual aquí. La integral te va a decir que ahí hay 4. ¿Ok? ¿Preguntas? No es que quiera que sean expertos en espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Simplemente, quiero ir afianzando este tema porque es el objetivo de esta orgánica. Que ustedes vayan afianzando este tema, que cuando lleguen a la orgánica 3, que en principio deben ver hasta bidimensionales, ya tengan un poco más el manejo y puedan de verdad ya elucidar, es decir, proponer estructuras 100%. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya cuando ustedes se vayan a especializar
en sus maestrías, etcétera, ustedes van a ver entonces los espectros tridimensionales. O quién sabe por allá, por dónde andemos cuando lleguen allá, ¿verdad? Ok, entonces vamos a lo que nos compete, que es el tema de los... ¿Estamos bien en tiempo? Sí, bueno, no tanto. Pero vamos faltan 5 minutos. Vamos a ver así rapidito el de los éteres para entonces el jueves terminar tioles. Tioles, si ustedes observan, no es muy grande. Igual les voy a mandar ya la prueba formativa para que la vayan mirando. ¿Okay? La espectroscopía de los éteres. Empecemos con los infrarrojos. Pues tienen su desplazamiento ustedes aquí. Bueno, yo se los coloqué esta vez acá abajo. En la parte de la huella dactilar, acá abajo, ¿verdad? Si es un epóxido, tengo distintos. Si tengo un anillo de benceno, si es aromático, tengo distintos desplazamientos, absorbancias, picos. Igual acá, si es alquílico, o sea, si es 2 grupos alquilo, ¿verdad? Esta es en la parte de acá, donde está la huella dactilar. Va a ser distinto dependiendo del éter que yo tengo. Y aquí voy a ver esa señal en 3000, igual que que es el enlace de la tensión entre los oxígenos, ¿sí? Aquí. Va a ser un poco distinto a los alcoholes. Acuérdense que los alcoholes les va a dar así como más gordito, o los hidroxilos, mejor dicho, les va a dar así como más gordito, porque puede ser de un alcohol o de un fenol, depende. Ok. Entonces, en estos 5 minutos, así, tengo esta estructura, tengo este éter. ¿Quién es quién? ¿A quién pertenece esta señal que está en 0.9? No tengo tiempo para hacer preguntas, pero para ponerles ganchito, pero a ver, ¿qué me dice? A un metilo. A un metilo, ¿verdad? Si ustedes observan esta estructura, es simétrica. Tiene un plano de simetría. Por lo tanto, lo mismo que le está dando acá es lo mismo de acá. No, voy a ver un desplazamiento. En este caso es un metilo en forma de triplete. Es un triplete, ya yo lo sé, por la intensidad. 1, 2, 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga la integral, que no está en este caso en el dibujo, aquí me deben decir que hay 6 hidrógenos de estos 3 y de estos 3. ¿Por qué da un triplete? Porque él está viendo a 2 hidrógenos. Ellos 3 son equivalentes, y en caso acá, igual que este, ¿verdad? Pero ve 2 hidrógenos. Entonces, E más 2 da triplete. Acá tengo una señal en 1.4 que me da 1, 2, 3, 4, 5, un sextuplete. ¿Quién es? El de 1.4. Ajá. El CH2. ¿Cuál de los dos? ¿El que está enlazado al oxígeno o el que está en el centro? El que está en el centro. El que está en el centro. El que está en el centro está viendo estos 3 metilos más 2 de este metileno. Este se llama metileno. ¿Sí? Entonces son 5 más el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué está viendo? Un sextuplete. Y miren las intensidades de los picos. ¿Okay? Y obviamente el que nos queda en 3.2 es este de acá. ¿Por qué? Porque está enlazado al oxígeno, que es un átomo electronegativo, y lo desprotege. Lo va colocando a campos bajos. ¿Ok? Hay menos apantallamiento, dicen algunos entonces. ¿Por qué él ve un triplete? Porque él solamente está viendo estos 2 hidrógenos. Acá no hay hidrógenos. Tiene un oxígeno. Entonces, él está viendo 2 más 1, 3. Un triplete. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que vayamos aprendiendo a hacer este semestre con la espectroscopía. Las bases, los fundamentos, el spin, ¿verdad?
todo eso más o menos lo tienen ya del semestre pasado, pero ahora vamos a ver cómo ir aplicando eso a la elucidación estructural, a la multiplicidad, a las constantes de acoplamiento para tener idea. Y ya en Orgánica 3 pues ya puedan proponer estructuras como tal. Entonces, yo justifiqué cada una de estas señales que tiene este espectro aquí, por qué este dio un triplete, por qué este dio un sextuplete, por qué un triplete, por qué este triplete yo sé que es el del oxígeno, aparte de que hay una tablita, yo sé que él está más a campos más bajos porque está desprotegido, ¿ok? Y ya después, creo que nada más da un espectrito ahí, así que aquí en los carbonos, como es simétrica la estructura, se ven como si fueran 3, pero cada uno de ellos tiene 2. Aquí es un poco más difícil colocar una integral como tal en los carbonos. Y les vamos a dejar la espectrometría de masas para el jueves, porque ahí también tengo que afianzar un poquito más. Recuerden que es ionización, para que quede un poquito más claro con respecto a las preguntas que me hicieron en la clase anterior. Chicos, ¿preguntas? Recuerden que el examen es la próxima semana. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Profe, ¿el examen va a empezar desde las 1 o de la 1:30 hasta las 5:30? Es de la clase empieza a la 1:25, ¿no? Ajá, a la 1:25. Hasta que yo se los debo estar colocando como 1:10, 1:15 por tarde, hasta las 5:30. Ok. Es el jueves, la parte escrita. Y ya la parte oral, ya decidí que sea oral, quiero verlos. La parte oral sería entonces la siguiente semana, miércoles y jueves, cada uno en su respectivo turno. Me toca organizar eso esta semana. ¿Ok? Déjenme terminar de grabar. No, esto se va a lo largo, se me olvida. ¿Ok? ¿Qué más? Cuéntenme. Bueno, yo no sé si tienen preguntas. Yo estoy tratando de afianzar un poquito la espectroscopía porque sé que la vimos muy rápido el semestre pasado y con mucha razón ustedes tenían dudas en la clase anterior, ¿no? Entonces vamos a tratar de afianzar un poco más eso. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, ¿quieren que ya les suba la prueba formativa de este tema, aunque no hayamos visto tioles? Sí, para ir viéndola, profe. Ok, yo se la subo entonces. ¿Y usted nos mandó todavía la clave de la alcoholemia? No, esas sí se las debo. Todavía no la he hecho. Pero no se preocupen, porque recuerden que el jueves debemos terminar tioles, porque ya vimos, ya casi éteres ya lo terminamos desde la semana pasada. Y tioles es relativamente corto, según yo. Y el martes no doy clase nueva. Recuerden que el martes lo que hacemos es terminar de cualquier detalle de los temas. Vemos si hay que contestar alguna pregunta, pero yo la clave del 3 se las tengo que hacer. Definitivamente se las tengo que hacer porque yo lo que vi estaba mal. Así que la podemos hacer y hasta discutir en clase quizás el próximo martes, antes del examen. Profe, una pregunta de espectroscopía. Cuando restábamos el desplazamiento, ¿verdad? Si no nos dan la frecuencia, ya no, como la medida. No podrías hacer nada. Ok. Necesito la frecuencia para poder sacar la J, que es la constante de acoplamiento. Exactamente. Y siempre parto de la menor y llego a la mayor. Exacto. Ok. Para ver si estoy ahí en sintonía. Sí, no. Tienes que, si te dan el desplazamiento y no te dan la frecuencia del equipo, no puedes hacer nada.
porque necesitas multiplicarlo para saber el valor real de la J. Y necesitas saber si era de 60, si era de 100, 300, 400, 500, 800. Necesitas la frecuencia. Ahora, que si te lo dan en Hertz, como el último ejemplo que estaba ahí de la otra imagen, la última imagen, ya ahí no necesitas más nada. Solo restas y ese es J. Pero fue, y este es solamente cuando tengo dobletes, doble de doble. Cuando tengo señales que ya sé que es un triplete porque tiene la señal de centro más alta, no tengo que hacer esto. Los tripletes se puedes calcular la J, sí. Con el del centro, le restas lo que está a la derecha y le restas lo que está a la izquierda y te deben dar la misma J. Ok. De hecho, algunas veces, como les digo, dependiendo del equipo que uno utilice, se pueden solapar las señales, ¿no? Entre mayor campo magnético es, más grande, más frecuencia el equipo, hay más resolución de los picos, o sea, se logra ver mejor las señales. Y entre más pequeño, pero más barato, obviamente para nosotros que somos un país pobre, ¿verdad? Las señales se solapan más. Entonces, de repente, tú tienes como la duda, vamos a decir, le digo yo porque yo hice esto, ¿no? No estás seguro si es un triplete o si es que está solapada alguna señal y tú calculas la J y una te dio que 8 y la otra que 16 por allá. No, definitivamente no es un triplete, aunque parecía que sí. Ahí hubo un solapamiento de señales. Ahora que si una J te dio que 10.8 y la otra te dio que 11.1, no es lo mismo. ¿Por qué? Se movió por alguna impureza, etcétera, y por eso no te dio 11 las dos. Lo ideal es que te dieran igualita, pero si te da que 11 y 11.2 es lo mismo. Si te dio 1.1, 1.2 es lo mismo, o 1.3. Ya cuando una le dio 2.5 y la otra 1, no. Ahí sí no son las mismas. ¿Okay? Eso es importante porque, les digo, eso depende del equipo que uno utilice. Va a ayudar las Jotas distintas. ¿Okay? ¿Otra pregunta? No, dice. Melanie ya se cansó de tener la mano arriba. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves, Dios primero, chicos. Y les voy a colocar enseguida la prueba formativa de este tema en la plataforma y van a ver que lo que te expliqué hoy está ahí. Está ahí para que ustedes vean, vayan aplicando este conocimiento y vayan adquiriéndolo, ¿no? Bueno, entonces los veo el jueves, Dios primero. Se cuidan. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao.